Sabrina tiene el micrófono. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lars. Muchísimas gracias por la presentación que nos ha aportado. Vamos ahora a dedicar un bloque a conversar un poco sobre nuestra realidad más local. Lo vamos a hacer junto a Karina Banfi, a Camila Crescimbeni y a Fernando Sánchez. Ahora los voy a presentar a continuación. La idea, lo que venimos hablando durante la tarde con los tres expositores, es tratar de tener algún tipo de lógica más dinámica, por lo que nosotros vamos a encarar la segunda parte de este Zoom con breves exposiciones divididas en tres ejes temáticos. Los tres ejes temáticos van a tener que ver, el primero, con la situación económica en el marco de la pandemia, el segundo con las libertades individuales, los límites y las incumbencias del Estado y los avances sobre los derechos ciudadanos, y un tercer bloque sobre el funcionamiento de las instituciones en situación de crisis. Como les decía antes, los tres expositores serán Karina, Camila y Fernando. Camila es abogada por la Universidad de Buenos Aires, realizó cursos de posgrado en Derechos de la Información y Derechos Humanos en Oxford y en American University, es actualmente diputada nacional. La vamos a escuchar a ella en primer término, luego seguiremos con Camila, que es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, y luego estará con nosotros Fernando Sánchez, licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Belgrano, ocupó diversos cargos partidarios, presidió el bloque La Coalición Cívica en la legislatura porteña y fue diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Creo que es muy importante esta conversación que tenemos entre las diversas fundaciones. Celebro que estemos aquí reunidos pensando sobre la coyuntura, y sin alargarme en la presentación, le doy la palabra a la diputada Karina Banfi para pasar al primer tema, que tiene que ver, como les adelanté antes, con la situación económica en el marco de la pandemia. Les voy a pedir a los tres expositores que tengan una participación breve, cada uno de ellos, de 3-4 minutos en cada tema, y después abriremos a una ronda de comentarios y preguntas que pueden ir haciéndonos llegar en el chat de la reunión. Karina, te escuchamos. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, primero agradecerte, Sabrina, y agradecer a las fundaciones por esta invitación, y más que nada como un disparador para ir directo a esta cuestión, que es la mirada que nosotros podemos tener en el marco de la economía y en el marco de Argentina. Y yo lo encuadraría en la pospandemia, principalmente porque Argentina, al igual que el resto del mundo, está atravesando esta situación sanitaria compleja, como es una pandemia en el siglo XXI, pero a diferencia del resto del mundo, ha tenido como plan una cuarentena que ya llevamos 120 días. Yo ya perdí la cuenta de cuánto tiempo es, y además ha decidido en ese plan económico que la producción se congele. Por lo tanto, nosotros vemos, y esto ya en un planteo para reflexionar entre todos, que nosotros post pandemia tenemos que reactivar y potenciar dos industrias que son muy importantes para la Argentina. Una es el agro, es el campo, todo el sistema alimentario argentino, que creo que puede ser un factor importante de ingresos y de divisas para la Argentina. Y el otro es la economía del conocimiento, que es una de las industrias que más ha crecido en la Argentina en los últimos 20 años. ¿Eso lo hice yo? No sé. Ahí está, no sé qué toqué, perdón. En ese contexto, en el contexto de estos 20 años, nosotros hemos logrado
junto con la promoción de algunas normas que se han votado en el Congreso de la Nación, como la Ley de Promoción de Software, que en los últimos 20 años Argentina haya podido conseguir 5 de los 10 unicornios que existen en Latinoamérica. Y principalmente esta industria ha producido, especialmente en el 2018, un registro de exportaciones de 6.200 millones de dólares. Por lo tanto, creemos que apoyarnos en esta economía, en este sistema y sector dentro de la industria, puede ser una llave para el éxito que necesitamos. Y digo esto también porque la pandemia lo que nos deja es más tecnología. Y esto, sin duda, hay que repensar todos los sistemas productivos de la Argentina. Hay que pensar cómo se produce. Y principalmente esta industria ha producido, especialmente en el 2018, ahí estoy, bien, sigo. Lo que hace esta industria principalmente es colaborar con estos nuevos sistemas y modalidades que vamos incorporando a partir de empezar a incorporar la tecnología. Más teletrabajo, más Internet de las cosas y un nuevo rediseño de los espacios físicos justamente para evitar la aglomeración de trabajadores en los espacios de producción. Esto hay que repensarlo con la activación de todo un sector que principalmente nos va a nutrir internamente, pero también nos va a ayudar a buscar esos ingresos, esas divisas que necesita el país justamente para paliar este parate económico que estamos sufriendo en el marco de la pandemia y poder progresar. Ahí va, no podía silenciarme yo sola. Muchísimas gracias, Karina. Seguimos con Camila. Camila, ¿estás por ahí? A ver si Camila tiene el micrófono. Ahí va, perfecto. Me tenía que desmutear el host. Bueno, primero gracias. Gracias a Lars, gracias a Abri, gracias a mis colegas del panel, grandes amigos y que hemos trabajado varios temas en conjunto y sobre todo gracias a todos los que están acá hoy escuchando. Para hacer honor a la brevedad y al dinamismo también de lo que queríamos plantear, como el primer tema en el que pensé, justo bueno, con Cari trabajamos mucho con economía del conocimiento y es una de las grandes industrias que creo que nos tiene que quedar de, digamos, como política de Estado, pero lo que quería ir como al grano es, nosotros tenemos un grave problema en la estabilidad, o en la inestabilidad macroeconómica, histórico en Argentina. Eso está como de fondo de todas las decisiones o los problemas que tenemos macroeconómicos y que se traducen también generalmente al entramado político. Y ahí lo que quería decir, vinculado con el problema de la inestabilidad, porque estamos circulando con un momento donde la inestabilidad inherente a la estructura económica argentina, que venimos tratando de transformar como matriz de Juntos por el Cambio, sumado con la inestabilidad que trae el coronavirus, claramente hace un combo terrible para pensar justamente en el objetivo que teníamos como gobierno y que tenemos que recuperar también de cara al 23, que es cómo vamos a nosotros volver a hacer una propuesta que genere estabilidad en el mediano y largo plazo. Obviamente el corto es el sueño de todos, pero sabemos que es muy difícil. Ahí comparto con Karina, hay ciertos sectores e industrias que además son generadores de divisas, que obviamente, dada la restricción externa también nuestra, son elementales que los trabajemos para preservar y para sostenerlos a través del tiempo, donde no tenemos que tener tantos vaivenes. Por eso generó tanto revuelo cuando, después de haber sido tratada por unanimidad la Ley de Economía del Conocimiento y aprobada por unanimidad, como una verdadera política de Estado de cara al sector, y a todos los que generan, porque a veces suena lejana la economía del conocimiento, pero estamos hablando de, básicamente es utilizar datos disponibles en este siglo para mejorar, eficientizar y transformar procesos de todo tipo y de toda índole. Entonces, generó mucho revuelo en el sector el haber dado de baja un proyecto, una ley que había generado tal consenso y había generado incentivos en el sector. No podemos permitirnos que esos vaivenes sobre temas que están realmente trabajados por unanimidad vuelvan para atrás. Bueno, finalmente, la semana pasada, como vieron, logramos nuevamente votar la ley con algunas modificaciones. Ahí trabajó muy intensamente Karina y muchos otros miembros de Juntos por el Cambio. Pero como para dejar un tema importante planteado, creo que es
indispensable que cuando definimos estas políticas de mediano y largo plazo, trabajemos en los acuerdos necesariamente a través de los espacios, porque estas señales, si las damos, vamos para un lado y vamos para el otro, los sectores nos transmiten que todo el incentivo que les quisimos transmitir después se licúa, por un lado, por la brecha, tenemos histórica brecha cambiaria, que es lo que nos están transmitiendo varias personas del sector, y por otro lado, por la dificultad en la comprensión de cuál es el incentivo que el Estado te está proponiendo, ¿no? Si el incentivo va y viene, realmente no queda claro. Y segundo, y esto realmente es lo último, Sabri, también otro tema que quiero dejar planteado es la necesidad de integrar mejor nuestros esquemas de protección social. De trabajar, es un proyecto que estamos trabajando, que es un sistema integrado donde todas las prestaciones, todos los derechos, servicios que el Estado trabaja, y es un poco lo que venimos trabajando desde Juntos por el Cambio en la gestión también, y creo que es un desafío pendiente, que es trabajar hacia una ventanilla única. Es el Estado el que tiene que hacer esa inteligencia de ordenar la información a la hora de transmitirla al ciudadano. El ciudadano no tiene que, si aparece en una ventana, llegar a un lugar, si aparece en otra ventana, llegar a otro lugar. Ese tipo de trabajo de ordenar, integrar y acercar esa experiencia a los ciudadanos me parece que también es muy importante, y ahora, como estamos en un contexto donde están proliferando también las prestaciones sociales, me parece muy importante que trabajemos en transparentar y ordenar todos los programas que hay dando vueltas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Camila. Fernando, abrimos tu micrófono para escucharte. Espera, que te tienen que abrir el micrófono. Yo no sé quién está de anfitrión de la reunión. Hola, ahí está, ahí se escucha. Ahí, bien, claro, gracias. Lo tenía muteado yo y vos también. Ahí está. No sé si me escuchó, si se me escuchó. ¿Le empiezo de vuelta? Por favor. Ok, dale, voy. Entonces, igual eran solo los agradecimientos, así que gracias a las 3 fundaciones, gracias a la Fundación Naumann, Lars, gracias por la organización de este evento. Sabrina, gracias a vos por poder moderar y darle lógica a las participaciones de todos. Y yendo al punto, a la situación económica. Y no voy a repetir lo que seguramente durante estos más de 3 meses de confinamiento hemos escuchado en un sinnúmero de Zoom, de actividades online que hemos hecho todos, ¿no? Esta pandemia hizo, creo yo, en el mundo 2 cosas, rápidamente. Si nosotros estamos viviendo en un mundo de cambio muy acelerado, la pandemia lo aceleró exponencialmente. Es decir, es como decir, vengo a 100 kilómetros por hora y la pandemia te lo aceleró a 500 kilómetros por hora. Y eso pasó en todo el mundo. Y la segunda cosa es, no sabemos cómo termina esto, no sabemos cuánto dura, no sabemos en realidad cuáles son los cambios y cuáles son los impactos de fondo que va a tener esto a nivel sistémico, porque la otra es, esto es una consecuencia a nivel sistémico, no es de una región, no es de un sector, no, es sistémico. Y acá viene lo particular de la Argentina. La Argentina, y yendo a lo económico, venía transitando y viene transitando desde hace ya varias décadas situaciones económicas vulnerables, inestables y sin definiciones claras. Nos regimos por conceptos que no están del todo claros y entonces hace muy difícil el debate público y por tanto la toma de decisiones y de consensos básicos para la nación. Es muy difícil si no tenemos esos conceptos claros. Y la segunda cuestión es, no sabemos qué modelo de nación de progreso y productiva queremos ser. Entonces tenemos esas 2 dificultades. Ahora, lo bueno de lo malo, de lo muy malo de haber estado confinados durante tanto tiempo, es que por ahí a muchos nos permitió el tiempo y el momento para poder pensar muchas de estas cosas. Entonces, si bien uno no hablaba tanto como en otros tiempos, teníamos más tiempo para poder pensar. Y con lo que tenemos que salir, porque solo Dios sabe qué es lo que va a hacer de todos nosotros, 44 millones de argentinos, después de esto, es qué vamos a salir a plantear, cuáles son los conceptos claros que vamos a salir a exponer para poder tener un debate provechoso y productivo para nuestro país. Y por último,
Por ejemplo, hablamos mucho de esta va a ser una sociedad mucho más tecnificada y tecnologizada. Ahora, ¿cuál va a ser el rol de la tecnología y la tecnificación que le vamos a dar? Yo sostengo que el que niega el rol de la tecnología es un tonto. Ahora, el que cree que le va a solucionar todos los problemas es un iluso. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a los tres por respetar esta pauta de las intervenciones breves y por ir transmitiéndonos varios puntos que luego seguramente retomaremos. Quiero pasar ahora al segundo de los temas que habíamos planteado, que tiene que ver con las libertades individuales y los límites e incumbencias del Estado. Volvemos a respetar el mismo orden, si les parece. Karina, te escuchamos. Bueno, a ver, yo acá digo, hay tanto para cortar que hay mucha tela y es poco el tiempo, pero brevemente quiero decir que en el marco de la pandemia, el acceso a la tecnología nos vinculó de una manera abrupta, ¿no? Y eso fue por un lado bueno, porque logramos suplir rápidamente o reemplazar determinadas condiciones que nos imponía la pandemia y el COVID-19, no poder relacionarnos, de hacerlo a través de la tecnología. Por eso, de pronto, el Zoom, que estaba hacía muchísimos años dando vuelta por ahí, o este tipo de plataformas virtuales, nunca las usábamos, y sin embargo ahora han proliferado casi de una manera exagerada en la vida de cada uno. Ni hablar de las compras online. Hasta hace 6 meses teníamos terror de poner la tarjeta de crédito para hacer una compra online, sin embargo hoy, ante la desesperación de no poder consumir o de no tener lo que necesitamos, ya no nos importa tanto el código de seguridad. Y ahí es donde yo quiero apuntar, a este cambio de paradigma en la relación, en cómo la tecnología va influyendo o se mete en nuestras vidas a modo de una herramienta en donde la ciudadanía ve interesante poder apropiársela. Sin embargo, también el Estado, los gobiernos, al tener que pensar cómo gestionan una emergencia sanitaria que avanza y que esto le puede generar realmente una crisis en todo sentido, hasta social, económica, sanitaria sin duda, ve también la tecnología una oportunidad para generar este control social que necesita para evitar la crisis. Lamentablemente, por falta principalmente de alfabetización digital, que es algo que venimos trabajando en el Congreso de la Nación hace mucho tiempo y casi les diría de una manera solitaria, porque en realidad, insisto en este punto, había más sospechas sobre el uso de la tecnología en la incorporación de nuestra vida diaria que, o abocarla quizás de una manera más tercerizada y no comprenderla desde todos los ámbitos que nosotros la utilizamos como una herramienta, y por eso nos lleva a encontrarnos o a enfrentarnos en una situación en donde el Estado utiliza la tecnología para limitar nuestros derechos. Derecho a circular, por ejemplo. Derecho a expresarnos. Argentina lo está padeciendo. Hoy quien se expresa en redes sociales puede ser intimidado por alguna fuerza pública diciendo que si avanza o ejerce lo que está manifestando, alguna incitación, alguna protesta social, se va a aplicar el artículo 205 del Código Penal, que es un artículo bastante raro que se utiliza mucho justamente para limitar la protesta social, diciendo que eso podría provocar una epidemia, una pandemia o una crisis sanitaria. Por lo tanto, me parece que lo que nosotros tenemos que principalmente trabajar, y apelo al trabajo de las fundaciones, es a tomar conciencia cuál es la relación que tenemos que tener en este nuevo paradigma de vinculación que tiene el ciudadano con la tecnología. Y a partir de ahí, ¿cuál es la obligatoriedad o a qué nos propone el Estado cuando nos obliga, por ejemplo, a bajarnos una aplicación
que permite hacer la geolocalización o el tracing contact sin tener principalmente, sin estar configurado en los marcos legales ya existentes como la Ley de Protección de Datos Personales que tenemos en Argentina. Hay que estar atentos sobre eso y hay que saber explicarle a la ciudadanía, principalmente para que no se entienda la gestión como un marco de avasallamiento sobre esos derechos individuales que nosotros tenemos que recuperar. ¿Se pueden restringir en el marco de una pandemia? Sí, lo dicen las convenciones internacionales de derechos humanos, pero tienen que estar limitadas en el tiempo. Y mientras nosotros no sepamos cuál es el límite, nosotros debemos repelerlas. Muchas gracias, Karina. Seguimos con Camila. Bueno, a ver. Si hay algo que tenemos difuso o extraño en Argentina es nuestra relación con la libertad. Por algún motivo han proliferado mucho más las miradas vinculadas con el mundo de la igualdad que con el mundo de la libertad. A mí me gusta mucho la ciencia política, fui profesora 6 años de teoría política contemporánea y bueno, cuando estudiaba en Estados Unidos y en Francia le dediqué mucho tiempo a pensar esta cuestión. No creo que la tengamos resuelta, pero hay una corriente que proviene del liberalismo, que trabaja en los principios, sobre los principios gemelos de la libertad y la igualdad en la democracia. Primero creo que, estamos hablando de marco democrático, con lo cual ahí tenemos uno de los grandes estandartes y baluartes, quizás también lo veo mucho en mi generación, que nacimos todos en democracia, que es, casi dado por hecho, que no creo que haya que darlo por hecho, por como vemos que algunos países del mundo están virando hacia esquemas menos democráticos, pero dentro de nuestra democracia es muy importante que trabajemos filosóficamente y concretamente también en el mundo de la libertad, y particularmente creo que entre los jóvenes se está dando esa discusión, atravesada también por esto de la meritocracia. Tampoco es una discusión que tenga yo resuelta, pero en mi carrera, en mi camino, en lo que a mí me tocó recorrer, el esfuerzo, el trabajo y el poder realmente llegar a donde hoy estamos, a partir del estudio y del trabajo, creo que fue un pilar fundamental. Me parece que de alguna forma estamos transmitiendo mensajes difusos o extraños respecto de la meritocracia. Hay una discusión pendiente dando vueltas que es, bueno, si no tenemos igualdad de oportunidades, ¿desde dónde estamos partiendo para hablar de meritocracia? ¿No? Es una discusión que está muy vigente en la sociedad, que no sé si nos estamos animando a dar, que me parece que amerita una discusión profunda, sobre todo en el ámbito de este ámbito de las 3 fundaciones, porque además de venir de principios muy, muy básicos de lo que organizó Juntos por el Cambio, de la posibilidad de salir adelante, creo que nos debemos, ¿cómo lo vamos a transmitir también hacia la sociedad en un contexto donde realmente está implosionado? Vamos a salir con un nivel de pobreza cercano o peor, dicen algunos, al del 2001. Acuérdense que tocamos el 50% en el 2001, con un desempleo igual o peor, con un esquema, productivo en llamas. Creo ahí, para no ser demasiado largo, porque es una discusión, me parece interesante darla junto con ustedes, que muchos son compañeros, colegas, es un diálogo que me interesaría tener la opinión de varios. Me parece que en este marco, hablar de libertad, creo que va a ser muy importante asociar la libertad también a nuestra reactivación económica. Y no como un principio vacío, como un capricho de quiero libertad solamente porque quiero ser feliz o por una mirada egoísta de la libertad, que es una de las cosas que muchas veces se transmiten. Creo que está en el centro de nuestra forma de construir ciudadanía en y con otros el tener y defender la libertad de expresarnos, de elegir dónde ponemos nuestros datos, algo que mencionaba Karina, que Europa dio una discusión muy larga, quizás nos puede Lars ilustrar respecto de cómo proteger los datos y que siempre los ciudadanos sepamos cuándo estamos accediendo a otorgar esos datos, que es en Argentina, varias encuestas han demostrado que a los argentinos no nos interesa tanto todavía, porque no tenemos esa conciencia aún, proteger los datos. Bueno, creo que son temas, y justamente hoy trabajamos con una colega en un artículo para La Nación sobre el tema de los datos. Creo que es una oportunidad / una gran amenaza. Es decir, tener más datos sirve muchas veces para ser más eficaces, para hacer llegar mejor las políticas públicas, pero es una amenaza o es un desafío en un país donde muchas veces la información se usa no para los fines que tiene que ser utilizada, sino para fines espurios. Entonces, ahí es donde creo que es muy importante, tanto como partidos políticos como ciudadanos, estemos mirando y controlando qué es aquello que transmitimos, que si no nos puede llegar a limitar la libertad, si, le estamos dando al gobierno también nuestra geolocalización, nuestros comportamientos, a partir de todos los permisos que cada uno solicita, las direcciones de todos los familiares. Ahí creo que tenemos que estar atentos, y obviamente en nuestro caso también nos toca regular y legislar sobre cómo vamos a salir de la pandemia para que estos datos no sean mal utilizados. Muchas gracias, Camila.
Fernando. Gracias, Sabrina. Es un problema, un estado de excepción tan profundo. En primer lugar, no solo porque, aunque yo siempre dudé un poco de la constitucionalidad del decreto que establece la cuarentena, sí es cierto que existe un estado de excepción real. Una pandemia es un verdadero estado de excepción. Entonces, si hay una situación que amerita toma de decisión especiales, es uno como el que estamos viviendo. Ahora, en un país en el que las instituciones que tienen que estar al servicio de garantizar el correcto y pleno ejercicio de las libertades ciudadanas, de las libertades individuales, que inclusive libertades individuales me refiero a poder compartir lo más esencial en sociedad. Es decir, para que hoy pensemos en qué estamos, no podemos ir a compartir a la casa de un amigo, de una pareja o de la familia lo más esencial, que son los afectos. Entonces, estamos en un problema. No solo porque la cuarentena en sí no tiene un horizonte de finalización cierto. Una frase como la del presidente, la cuarentena va a durar todo lo que tenga que durar, es una incertidumbre tremendamente grande para una situación que cercena profunda y generalmente los derechos de todos los ciudadanos. No es de una región, no es de una partecita, es de todos todo el tiempo. Entonces, es tremendo el cercenamiento que hay. Y este es un país liberal. Tenemos una constitución liberal, tenemos códigos de fondo liberales. Aunque la mayoría de los ciudadanos argentinos reniegan de los conceptos liberales o de la ideología, si uno quiere, vivimos liberalmente. Vivimos liberalmente. Entonces, más temprano que tarde, vamos a empezar a necesitar defender esas situaciones. Y a pesar de que no se puede establecer la dicotomía, bueno, pero la economía o la vida, o las libertades o la vida, no. La libertad y la vida van por el mismo andarivel y el progreso de la sociedad va por el mismo andarivel, y la sociedad y el gobierno tienen que buscar la forma, aún en una situación extraordinaria como esta, de poder compatibilizar todo. Por eso lo que uno va mirando es no solamente lo bueno que pudo habernos ayudado el confinamiento, el guardarnos, etcétera, para poder evitar que el virus se expanda, sino que también tenemos que aprender a cómo volvemos a nuestra vida cotidiana lidiando con una nueva realidad. Pero el fin de todo es preservar la vida en libertad, no de cualquier manera. Con derechos ciudadanos, no de cualquier manera, no sin derechos ciudadanos. Esta es una vieja discusión. Los ciudadanos queremos todas esas cosas juntas. Las queremos, por eso tiene que haber horizonte. Y lo más preocupante de todo, me parece a mí, que nos puede dejar, si es que nosotros, por lo menos, o muchos de nosotros no hacemos bien nuestro trabajo, es que algunos se hayan acostumbrado a que cuando hay un problema serio están justificadas muchas restricciones. Y con esto termino. Y ese es un riesgo muy grande, porque los gobiernos se enamoran de los estados de excepción. Se enamoran porque es mucho más fácil gobernar así. Nadie se puede quejar, nadie puede salir, nadie puede reclamar, ni siquiera lo más habitual y lo más esencial, ir a trabajar. Yo no sé de qué vive hoy un electricista. Gracias, Fernando. Bueno, me quedo con esto último que fueron planteando los tres, porque fueron solitos llevándonos hacia la tercera cuestión de la cual sobre la cual queremos conversar esta tarde, que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones en esta pandemia extraordinariamente larga y extraordinariamente sin horizontes. Sobre eso les doy ahora la palabra. Karina, si querés volver a empezar vos. Ahí está. Bueno, para hablar qué pasa con las instituciones en el marco en su funcionamiento, en el marco de una pandemia, yo puedo hablar de lo más reciente vivido, ¿no? Que es cómo nosotros tuvimos que hacer determinadas concesiones para transformar una dinámica que es la del Congreso de la Nación,
que se contrapone totalmente a lo que necesita la pandemia para evitar el contagio, mejor dicho, al COVID para su proliferación, que es justamente el aglomeramiento de gente. Si hay un lugar en donde nos juntamos, nos reunimos, estamos muy cercanos, estamos muchas horas, es en el Congreso de la Nación. Entonces, la verdad, hay, no sé si una transformación, pero hay un jaque, un desequilibrio sobre un poder que no lo tiene el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo puede tomar distanciamiento social, puede mantener determinado equilibrio en relación a las relaciones con los otros actores y seguir tomando decisiones y seguir funcionando. Incluso el Poder Judicial. Es una locura lo que sucede en la Argentina, que el Poder Judicial haya tomado la decisión que no está en condiciones de poder activar un funcionamiento más o menos normal en el marco de la pandemia, incluso utilizando la virtualidad. Nosotros en el Congreso lo hicimos. Y lo hicimos cediendo principalmente el rol que tiene el Parlamento, la parlamentariedad que nosotros ponemos en juego cada vez que tenemos que defender una idea, una propuesta, un sector. Detrás de un proyecto hay mucha gente que tiene y está esperando una protección de un derecho o el ejercicio de un derecho. Por lo tanto, tuvimos que hacer concesiones y en esas concesiones me parece que tuvimos que redefinir el rol de la oposición, porque también estamos en el marco de la pandemia y hay un claro liderazgo de parte de la gestión, de quien gestiona la pandemia y cómo nosotros demandamos ir acompañando ese proceso. Y a partir de ahí buscar en este nuevo sistema, en esta nueva modalidad, que buscamos un sistema mixto, principalmente para garantizar con cierta presencia de autoridades o de algunos diputados en el mismo escenario en donde participa el que coordina el debate, que es el presidente de la Cámara, en este caso la Cámara de Diputados, pero en la Cámara de Senadores pasó algo similar, pero no se respetaron los acuerdos, eso también hay que decirlo, porque también es el riesgo, ¿no? Es el riesgo de esta nueva modalidad en cómo cada uno va buscando, y pongo esto, las concesiones y los acuerdos que nosotros tenemos que hacer con un sector de la política que funciona siempre bajo sospecha. ¿Por qué? Porque el método de trabajo es la trampa, es hacer trampa. Entonces, estar muy atentos que no te van a hacer trampa, lo hizo la vicepresidenta de la Nación en el Senado, en diputados se hizo de otro modo, creemos que hemos sacado algunos beneficios, pero en la última sesión tuvimos una sesión de más de 12 horas en donde terminaron habiendo 3 contagios de COVID positivo. Entonces, es muy difícil repensar estos sistemas sin pensar o aspirar de volver a una normalidad. Creo que hay algunas cuestiones que llegaron para quedarse, como el uso de la tecnología en el marco de las comisiones, y eso le va a dar, por lo menos al Congreso, otro tipo de actividad y otro tipo de proliferación y trabajo a los diputados cuando están a distancia, esos días que están en sus lugares, en sus provincias, pero sí tenemos que volver a buscar un marco de presencialidad en el debate parlamentario, en el debate del recinto, porque es ahí donde creo que además es un planteo mundial donde se necesita quizás ampliar los espacios, quizás buscar las distancias necesarias, quizás buscar la protección que nos brinda el protocolo para evitar los contagios, pero sí no perder esa dinámica que tiene la política, que es muy necesaria, en donde uno no solo lo hace con la palabra, sino que lo hace con un guiño, con un gesto, en cómo negocia aquellas leyes que van a ampliar nuestros derechos. Ese es nuestro trabajo. Y ni hablar el rol de control que tiene que tener el Parlamento y que hoy está en un debe, en donde cuesta mucho en este sistema poder controlar justamente lo que veníamos hablando antes, ¿no? Cómo se malinterpreta el avance sobre nuestros derechos para gestionar la pandemia. Muchas gracias, Karina. Vamos con Camila. Breve, porque me parece que Cari cubrió una gran parte de lo que nos está sucediendo en el Congreso. Me quedé pensando cuando hablábamos antes de
de la falsa disyuntiva entre libertad e igualdad, yo creo que la contraposición de libertad es la arbitrariedad, y la arbitrariedad es algo que está muy presente en los sectores que hoy están integrando el gobierno. Digo, la tentación de la arbitrariedad, y ahí creo que siempre fue una de las banderas que tuvimos desde los espacios que integramos Juntos por el Cambio, el trabajar para evitar esas arbitrariedades, ¿no? El llevarse todo puesto, el pasar las cosas por encima. Me parece y me preocupa bastante, no sé, alguien mencionaba en el chat el riesgo de que, además de la situación económica y social que tuvimos en 2001, que también haya una eclosión o un rechazo fuerte desde lo institucional o hacia lo institucional, como sucedió en el 2001. Eso me preocupa realmente, y creo que tenemos que ser muy responsables como dirigentes políticos y como miembros también de fundaciones que están pensando el presente y el futuro. Es decir, estamos acá reunidos a esta hora considerando y pensando cómo construir un proyecto, que es lo que decía Fernando, un proyecto de país, una mirada, un horizonte, a dónde estamos caminando, cuál es el destino, cuál es nuestro camino, ¿no? Porque si no, siempre trabajamos sobre la hipótesis de esa Argentina condenada a fracasar, que particularmente no me representa, digo, pero está muy presente también en nuestra cultura, esa idea de que Argentina, no importa cómo avance, siempre va para atrás, ¿no? Del cambalache nuestro. Yo no creo que sea nuestro destino manifiesto, a pesar de que es verdad que somos el país con ciclos macroeconómicos más cortos e inestables en la faz de la Tierra, eso es una realidad macroeconómica. Justamente creo que para evitar esa constante inestabilidad, vuelvo a lo que decía al principio, me parece muy importante para esta salida de la pandemia, donde todavía no podemos ver el horizonte, y eso creo que genera también mucho revuelo y mucha angustia en todos, y particularmente en los pequeños comerciantes, como decía Fernández, los peluqueros, electricistas, es decir, a todos los que viven al día, el no tener un fin, un horizonte, eso realmente es muy angustiante y muy peligroso también desde la eclosión social. Pero para no desviarme, quería cerrar como pensando eso. ¿Cómo hacemos nuestro aporte desde Juntos por el Cambio a cómo trabajar en el crecimiento y el desarrollo de nuestro país? Es decir, cómo sostener la institucionalidad y cómo hacer para nosotros también ser parte de ese horizonte, que si no lo demuestran ellos, lo que tenemos que demostrar nosotros. ¿Cuál es el horizonte del proyecto de crecimiento económico y de desarrollo que nos va a sostener? Porque, de nuevo, ahí creo que tenemos que ser muy responsables. Comparto con Cari la necesidad de que yo la verdad que desde el Congreso vemos que una cosa es el Senado y otra cosa es diputados, pero de todos modos es la voz que hoy tenemos desde Juntos por el Cambio. Tenemos esas voces, así como tenemos varios gobernadores e intendentes, pero desde esa voz tenemos que plantarnos para hacer también nuestra propuesta de nuestra mirada hacia el proyecto de desarrollo de la Argentina. Porque esa estabilidad, si no la pueden lograr ellos, la tenemos que nosotros transmitir, y creo que vamos a también, espero, y con la ayuda de todos ustedes, que volvamos en el 2023 con este proyecto también trabajado en estos años que van pasando demasiado rápido. Estamos a pasitos nomás de la elección, que parece que encima es posible que eliminen las PASO del año que viene. Es decir, estamos muy cerca de un contexto electoral importante, y con esto cierro, otra cosa que no quería dejar de decir: los contextos electorales son muy, muy, muy difíciles, mucho peores y mucho más adversos para los proyectos de desarrollo conjuntos, porque se tiñe y se nubla, aparece un nubarrón encima sobre muchas de las cosas de las que tenemos que hablar. Por eso creo que tenemos que aprovechar bien, y creo que lo estamos haciendo en estos meses que al parecer seguimos en cuarentena, nadie tiene claro cómo sigue, para trabajar nosotros sobre nosotros mismos, como fue en un principio que decíamos, hablemos más de nosotros que de ellos, sobre cuál es nuestra senda al desarrollo económico de la Argentina. Muchas gracias, Camila. Fernando. Gracias, Sabrina. Todo un tema, porque viste que nosotros estamos siempre como entre que somos el peor país del mundo y a la tarde somos los mejores del mundo y todo lo demás. Mira, yo creo que en instituciones sobre todo, en términos generales en la Argentina, pero en instituciones sobre todo, no somos el peor país del mundo, pero tenemos instituciones demasiado débiles como para poder ser lo que queremos ser. Es decir, si nosotros queremos ser un país libre, de progreso, plural, que avance, que sea estable, como decía Camila, y vamos a necesitar modificar, fortalecer, complejizar, respetar, sostener y defender nuestras instituciones. Y eso era un problema serio, porque siempre fue un limitante serio para nuestra Argentina antes de la pandemia. Ahora ni hablar, porque
cuando uno piensa, che, el virus le llegó a todos los países del mundo. Sí, pero no todos los países del mundo tienen las mismas herramientas para enfrentar situaciones como esta. Y las instituciones son parte de esas herramientas. Y las instituciones no son solamente las que estamos acostumbrados a ver en los dibujos que simbólicamente se nos representan cuando uno dice institución. El Congreso puede ser el primero de todos, la justicia es el segundo y está en una situación de una debilidad muy, pero muy grande. Cari lo decía también. Digo, la moneda es una institución para todo país y nosotros tenemos una debilidad inmensa. El sistema previsional es una gran institución intergeneracional para un país de protección de derechos y no sabemos ni siquiera qué hacer, tenemos un sistema suspendido. Imagínense. Entonces, la primera es, si no nos podemos trabajar para el fortalecimiento de nuestras instituciones, vamos a volver a chocar con la misma piedra. Yo creo que nosotros como argentinos estamos en condiciones de dar todos los pasos para adelante para poder no repetir los errores. Ahora, de vuelta, tenemos que tener bien en claro los conceptos con los que vamos a discutir, las bases para poder definir cada una de estas instituciones. Cari lo decía, el Congreso se entiende bastante bien, ¿no? Porque hace 500 años tiene más o menos los mismos roles. Entonces, no es que cambia todos los años el Congreso. Sin embargo, se chocó contra una realidad por la cual tuvo que modificar sus formas de acción. Y yo particularmente, creo que cuando pase la pandemia y cuando pasen estas restricciones, se debería volver lo más rápido posible a las lógicas de interacción tradicionales en el Congreso. Porque si bien el Congreso se tiene que abrir a la contemporaneidad, su rol es bien tradicional. Ahora, en otras instituciones no. En otras instituciones hay que modernizarlas, hay que cambiarlas, hay que ayornarlas, etc. Porque si no va a ser la misma de siempre. Pégale al diputado, es el deporte más fácil y favorito de todos los ciudadanos, pero al final sin Congreso no hay democracia. Entonces, nosotros vamos a tener que redoblar el esfuerzo para hacer lo que veníamos insistiendo que teníamos que hacer como país. Con estas instituciones no nos alcanza, y tampoco rasgarnos la vestidura. Lo que tenemos hay que defenderlo, porque no es todo lo que hay nos sirve, porque si no nos pasamos para el otro lado. El descreimiento de la sociedad respecto de lo bueno que tiene es un problema doble, porque al final la sociedad dice no tengo nada, no. Defendamos lo que tenemos, vamos por lo que no tenemos. Rescato la coincidencia que encontramos entre los representantes de las diferentes fuerzas de Juntos por el Cambio en los diferentes temas que fuimos conversando. Vamos a abrir ahora una ronda de preguntas. Primero le quiero pedir a todos los que están participando en el chat que por favor participemos de forma respetuosa, porque me parece que todos los que estamos en este lugar, en este momento, nos merecemos el respeto. Entonces, todos los que tengan comentarios y preguntas, por favor, adelante, háganlas en el chat y pido por favor que sean de forma respetuosa. Voy a unir algunas preguntas para que vayamos conversando. Tengo una pregunta de Santiago Inchausti para Camila, que te pregunta, Camila, ¿cómo crees que se puede integrar mejor nuestro sistema de protección social? Algo que vos dijiste al pasar, y que también Santiago hizo una pregunta para Karina, sobre si existe una manera de fomentar el agro de una manera sostenible con el medio ambiente. Creo que se entendió. Cómo fomentar el agro y hacerlo de forma sostenible para el medio ambiente. Algunos preguntaron si ustedes consideran que es el momento de hacer una reforma laboral, y después otros también plantearon si es el momento de hacer una reforma fiscal. ¿Qué hacer con las pymes? Surgió también esa pregunta. Y también surgió otra pregunta sobre cómo ven ustedes el escenario en lo electoral. ¿Ustedes creen que se van a poder realizar las PASO? ¿Creen que habrá elecciones en el 2021? Y para terminar de sumar a esta primera ronda, quiero también agregar una reflexión de Liliana de Riz, que la voy a convertir en pregunta, que tiene que ver con lo que ustedes expresaban sobre la cuestión institucional actual.
Liliana dice, si los actores que tienen poder de veto no respetan las reglas y hacen trampa, ¿cómo se acuerda políticas estables? Muy buena pregunta. ¿Cómo querés que hagamos, Sabri? Si quieren, mantenemos el mismo orden, si están de acuerdo. Dale. Ok, voy yo. Entonces, tema agro, si se puede hacer sostenible en el medio ambiente. Yo no soy ni una especialista en agro, ni una especialista en medio ambiente. Acá hay gente como Cami y también otros diputados que han armado un grupo interesante de trabajo ambiental en el Congreso. Y justamente sí, yo colaboro principalmente desde el lugar que a mí me compete, que es el acceso a la información ambiental, que es un debe que tiene la Argentina, con una ley que tiene que adaptarla justamente en cómo poder obtener información, entre otras cosas, para lograr justamente que haya un sistema sustentable que esté asociado a una industria que para nosotros es vital. Y creo ahí, hoy hablando justamente en una reunión previa que tuve con el sector agrario de la provincia de Buenos Aires y con la diputada Josefina Mendoza, ella justamente estaba conversando y transmitiendo la idea de lo que se denomina la transición, ¿no? Cómo se va de un modelo tradicional en materia agropecuaria a un modelo que pueda ser sustentable en el marco del medio ambiente o en el ambiente. Entonces me parece que hay líneas de trabajo que son muy buenas y que hay que seguir de lo que hace al trabajo del Congreso, ni hablar al trabajo que hace al interior de las fundaciones con agendas como por ejemplo de la Fundación ALEM de Ciencia y Tecnología, con todo un subgrupo que también trabaja todo lo que es el sistema de patentes y de economías sustentables. Me parece que ahí el rol que tienen las fundaciones hacia los partidos políticos es lo que nos van a nutrir a nosotros, hoy que estamos en un lugar de la toma de decisiones como es el Congreso, a poder generar un nuevo consenso social de cómo trabajar el ambiente y la producción o el desarrollo sin que se complementen y no que compitan. Quiero ir hacia la pregunta de Liliana. Es un dilema el planteo de Liliana, y la verdad es un dilema que no solo para nosotros es algo, o al menos para mí, que trabajo y he trabajado muchos años, una agenda de transparencia y de lucha contra la corrupción, cómo te sentás a negociar con determinado actor que hoy está en la toma de decisiones y que en realidad no respeta las reglas de juego, en donde vas a saber que van a vivir trampeándote y que lo que haces hoy te das vuelta y no sucede. Y nosotros lo vivimos permanentemente porque estamos en plena negociación con actores así. Por lo tanto, creo que hay un dilema que además no solo lo planteamos nosotros, sino que se lo plantean las nuevas generaciones de jóvenes que se quieren involucrar y se involucran con ciertas temáticas, con la toma de decisiones, con los partidos políticos, y en donde tienen una perspectiva y una mirada muy distinta a cómo nosotros entendemos, o algunos entendemos la política, en donde sabemos que esto es parte del conjunto de la sociedad. Y hay que armar un nuevo consenso social que no el nuevo consenso social que hoy está hablando Alberto Fernández, sino un nuevo consenso social con la ciudadanía para impulsar aquellas acciones de largo plazo que necesita la Argentina para reacomodar el auto y que salga a andar, porque hoy estamos estancados. Y estamos estancados, ¿saben qué? El auto se cayó en una grieta. Y es una grieta que uno le puede ver distintas aristas permanentemente. Uno puede decir que la grieta es Cristina, otros pueden decir que la grieta la fomentó Cambiemos, y otros podemos decir, para mí pasa por ahí, por la falta de justicia. Cuando nosotros seguimos sin encontrar justicia, cuando no encontramos la verdad jurídica, cuando muere este fin de semana una persona
y lo único que se arma, se desata una guerra alrededor de eso, sin ponernos de acuerdo en que tenemos que fortalecer las instituciones, en que tenemos que generar mecanismos de reglas independientes y que la justicia haga su trabajo para investigar qué es lo que pasó, ahí estamos frente a un problema que lo único que hace es obstaculizarnos. Este dilema creo que nos tiene que atravesar en el debate filosófico y político que nosotros tenemos que llevar al interior de Juntos por el Cambio, principalmente para ver cómo sacamos el auto de la grieta y nos ponemos en marcha hacia un futuro que necesitamos, también pensando cómo esos actores que hacen trampa van a la justicia a rendir cuentas en el marco de esta sociedad, que lamentablemente no es lo que sucede. Gracias, Karina. A ver, insisto, yo hablo desde mis 30 años, ¿no? O sea, me falta mucha experiencia, lo que tengo es, digamos, una mirada desde mi generación, donde de alguna manera creo que puede haber sido por haber nacido en democracia, otra razón puede ser que estemos también agotados de que la huella en el campo está armada para estar o de un lado o del otro y no hay forma de atravesarla, y eso creo que nos está empezando a tocar a varios. De hecho, les cuento, una de las primeras acciones que hicimos cuando entramos al Congreso ahora en diciembre, armamos un grupo de diputados sub-35, que es, por primera vez en Cambiemos somos 11, y el Frente de Todos son 11 más uno del socialismo, y armamos un grupo entre todos para empezar a hablar de temas que cuestan muchísimo, como lo es la reforma laboral, pero que sabemos que es necesaria. Cada uno, digamos, desde su mirada y con sus perspectivas, pero insisto, ¿por qué me parece importante hablar con los demás sectores? Porque si solamente estamos convencidos nosotros, no hay forma de que eso se traduzca en una política de largo plazo, menos ahora que no tenemos los números o los votos para imponerlo. Pero realmente es imposible si no convencemos también del otro lado a que es necesario, ni por capricho, ni por querer enriquecer a un sector o al otro, porque somos como lo que siempre nos endilgan, sino porque genuinamente eso es bueno para el crecimiento y el desarrollo del país en el mediano y largo plazo. Insisto, porque a veces parece algo obvio, pero cuando te sentás a trabajar sobre temas concretos, hablamos sobre reforma laboral, hablamos sobre perspectiva de desarrollo sostenible para no contraponer la productividad al desarrollo sostenible, sino que lo vemos como una mirada que hay que incorporar y que hay que transitar. Hablamos de economía del conocimiento, hablamos de cómo integrar los sistemas de previsión social, que sabemos todos también que es algo que se ha terminado haciendo una bomba y nadie quiere hablar del elefante rosa enfrente de todos nosotros. Si no tenemos espacio de diálogo sobre esos temas, tampoco hay forma de que ese cambio suceda. Por una cuestión numérica. Entonces, si creo que hay que hacer una reforma laboral, sí, creo que hay que hacer una reforma laboral, y no por capricho de ningún sector, sino porque realmente, estructuralmente, el mundo laboral cambió abismalmente desde nuestros proyectos y normativas, y la forma en la que nos relacionamos y nos comportamos hoy es distinta. A partir de ahí es donde tenemos que encarar la conversación, y creo que hay una oportunidad, no sé si alguien decía que hay una oportunidad, creo que hay una oportunidad para que lo empecemos a trabajar, teniendo en cuenta, primero digo, porque también hay que ordenar los objetivos, que lo primero es no estallar por los aires. Pero me parece que de verdad, efectivamente, hay una oportunidad en este contexto de hablar de esos temas que siempre son antipáticos y poco felices, pero que la realidad es que en definitiva no hay forma de darle la vuelta. Tenemos que hablar de cómo las leyes laborales hoy son distintas a lo que sucede en la realidad. Y muchas veces, muchas personas que son parte del proyecto político del Frente de Todos también usan los servicios que hoy después critican, pero digamos, hay que intentar todos trabajar desde el empezar por casa con la coherencia y la consistencia, porque digo, hablando de la economía de las apps, por ejemplo, pero no lo quiero hacer larga, después si quieren hablamos específicamente sobre eso. Y me preguntaba por el tema de cómo mejorar el sistema social. Tengo muchas cosas para decir sobre eso, para decirte brevemente. Por un lado, creo que algo muy importante es la transparencia y la desintermediación. Creo que no lo transmitimos y lo comunicamos con toda la vehemencia que deberíamos haberlo hecho. Pero atravesar los esquemas y las redes de protección que estaban armadas a partir de alguien que te decía que te daba un favor y no un Estado que te daba un derecho directamente desintermediado y a título de ciudadanía y no a título de un favor que te hace Juan o Pirulín, creo que ese trabajo es muy importante, que quedó a medio término y que es importante retransmitirlo, porque ahí, además de que incorporamos la variable de la terminalidad educativa para los titulares de derecho,
también de alguna forma el objetivo era avanzar hacia el progreso social de esas familias. La transparencia me parece elemental, porque si no terminás generando redes y redes y redes de personas que creen que te deben un favor, cuando en definitiva es un derecho de un Estado, no de un gobierno ni de una persona con el ciudadano. Dicho eso, creo que también la ley de integración sociourbana en los barrios populares también debería avanzar hacia hacer una política de Estado. Me parece muy injusto y muy, muy mal de parte del Frente de Todos negar que es una propuesta que, o como pasó con Lilita con la asignación universal por hijo, digo, que esas propuestas sociales de avanzada, digo, complementadas con hacia dónde van muchos de los países desarrollados con su esquema de integración social, que después desaparezcan y no sean nuestras banderas y que ellos se lleven todo el rédito. Esta política de integración es nuestra y la venimos haciendo hace 12 años en la ciudad de Buenos Aires y hace 4 en la provincia y en el resto del país. Ahí hay otra política de Estado. Pero bueno, muchas veces quizás por algunos motivos parece que nos diese vergüenza levantar o hablar de esas cosas, pero estamos pensando en políticas estructurales, digo, también para no hacerla larga, digo, después si quieren seguimos hablando sobre esto, me parece que en cuestiones de prestaciones hay mucho para mejorar en la llegada efectiva de los programas y cómo eso genera protección social. Es decir, muchas veces vimos que sobre todo en jóvenes que están completamente desprotegidos, si vos tenés entre 15 y 18 años y abandonaste la escuela, no tenés nada, pero nada, nadie que piense en vos. Porque si no estás en la escuela no tenés ni la asignación universal por hijo, no tenés programas de capacitación laboral. Muchos se han encargado de dar por tierra las leyes o las propuestas de hacer prácticas preprofesionales, que son excelentes y que los jóvenes nos piden prácticas preprofesionales, pero en el discurso pareciese que es algo negativo, malo, que querés obligar a la gente a trabajar gratis. Es mentira, hay que dar esa discusión, porque si no tenemos esa voz, la opinión pública se va rápidamente para el otro lado, y nos pasó en varios lugares, y los jóvenes, bueno, yo hablo de conurbano, pero te piden, quieren, valoran positivamente cuando tienen esas experiencias laborales. Insisto, entonces creo que también entre los adolescentes de 15 a 18 años que están totalmente desafiliados, porque no hay cobertura, la liga deportiva termina a los 14 años, la murga termina a los 14, tenés algunos pocos clubes que hacen mucho esfuerzo para mantener un espacio de pertenencia, pero después tenés una gran desafiliación. Ahí hay que dar esa pelea, es incómoda, es antipática, no hemos podido ganarla, creo que vale la pena realmente porque ahí hay mucho para hacer, para acompañar una trayectoria, y esto es lo que quería decir, que aprendimos también en la gestión en desarrollo social. Transferencia monetaria sin acompañamiento muchas veces sirve simplemente para no caer por debajo de la línea de la pobreza que se mide en términos de ingresos netos, pero muchas veces no sirve para armar un horizonte de progreso social. En cambio, cuando le incorporás mentoreo, digo, programas que hemos hecho en concreto, esas trayectorias empiezan a cambiar. Entonces, creo que es parte de lo que hicimos y es parte de lo que creo que es nuestro desafío para seguir haciendo, pero que no nos corran con eso, porque efectivamente también estamos pensando en políticas que fueron estructurales y que queremos hacer que lo sigan siendo. Gracias, Camila. Fernando. Eran como 3 preguntas, ¿no, Sabrina? Una era la del campo, que en realidad se le hicieron un poco a Cami, creo, sí, pero también contestó... ¿Sí? Perdón, no quise interrumpirte. Nadie contestó lo de las PASO. Ahí va, esa era la tercera. esa era la tercera. Entonces voy a hacer medio rápido un repaso de las 3. La primera es, el campo es vital para la Argentina. Y eso no quiere decir que nosotros no tengamos que poner al mismo nivel de vitalidad o de importancia las políticas para el cuidado del medio ambiente. Todo país que no mire el medio ambiente atrasa 50, 70 años y no va a tener mucho menos futuro que aquellos que miren y cuiden el medio ambiente. Pero lo mismo que se puede decir de esto, en la relación entre el campo, la producción agropecuaria y el medio ambiente, se puede decir de la industria y el medio ambiente, se puede decir de la minería y el medio ambiente, se puede decir de todos aquellos que tengan impactos no deseados en el medio ambiente. Es decir, hay industrias o actividades que tienen menores impactos, hay otras que tienen impacto y lo que tenemos que aprender es a mitigarlos. Es eso, a reducirlos. Y hay que hacerlo, no hay que tener miedo. Así como se defienden esas actividades, porque son tremendamente importantes para la generación de recursos, que después se distribuyen, y para la generación de empleo, y para la integración de nuestra nación. Entonces, hay que
trabajar con esos sectores para mitigar el impacto negativo sobre el medio ambiente. Creo que en los años de Cambiemos se hizo bastante, y no le tuvimos miedo a todo eso. Digo, no es un tabú, para nada. La segunda, las reformas. Habían preguntado por la reforma laboral. Yo creo que es imperioso hacer mínimo 3 reformas, y ahí empiezan los fantasmas y los miedos y qué sé yo, pero no, de vuelta. Cuanto más consenso tengamos, cuanto más honestidad tengamos a la hora de emprender el trabajo difícil de poder discutir y tomar una nueva síntesis, una nueva coincidencia en cosas que nos afectan a todos, como son estas grandes reformas que a veces se plantean, pero se necesita hacer. El sistema tributario argentino es demasiado pesado como para no mirar qué se puede hacer. El sistema laboral argentino es demasiado viejo como para pensar que va a generar un solo puesto de trabajo más. Es más, todo el mundo habla del empleo joven, pero es paradójico, porque este tiempo actual debería ser una gigantesca oportunidad para el empleo joven, y el empleo joven sigue siendo el principal problema de toda la fuerza laboral, de todas las relaciones laborales. Entonces, por prejuicio, por desconocimiento, por miedo o por un mal negocio electoral, estamos condenando a mucha gente, pero sobre todo a los jóvenes, a no poder tener buenos laburos. Y eso es un pecado capital, diría yo, en términos de política y de cómo nos organizamos. Karina y Cami hablaban de la ley Estoy mal, che, estoy muy viejo. Yo no tengo 30 como Camila. De industria del conocimiento, pero es básica. Vos no te podés pelear contra todas las aplicaciones y los desarrollos tecnológicos y digitales que hay por la vida, porque lo que nosotros tenemos que hacer como país es liberar la creatividad, liberar el emprendedurismo, liberar ese potencial que, si lo dejamos en serio, es infinito. Si no, de vuelta, nos quedamos muertos en nuestros prejuicios, y no puede ser así. Digo que es dual, porque como bien decía Karina al principio, es casi el único país de América Latina que tiene las principales empresas tecnológicas del continente, con valor global, pero después de ahí dejamos a todos nuestros jóvenes sin la posibilidad de poder trabajar en una buena empresa que además se puede radicar en cualquier parte del país. Mirá vos lo que es esto. Porque determinada actividad agropecuaria tiene que estar donde le da el suelo y le da el clima y la tecnología. Determinadas actividades de explotaciones le da donde pueden estar. Ahora, las empresas de tecnología pueden estar en cualquier parte donde hay talento, cabeza y organización de un negocio. Y ahí van a parar todos nuestros jóvenes, con un muy buen futuro. Entonces, reforma tributaria porque es demasiado pesada. Reforma laboral porque tiene, no sé, 20 o 30 años de vencida ya. Y esto no quiere decir flexibilizar, ni mucho menos. Es más, las nuevas generaciones y sobre todo las mujeres no están contempladas en nuestras leyes laborales, en nuestras formas de vínculo laboral. Y la tercera es la reforma previsional, que está en un limbo. Porque es importante, porque son contratos que no nos dejan avanzar, sino. No nos dejan avanzar. Siempre digo medio lo mismo, de los grandes contratos, de los grandes acuerdos que tenemos que escribir en una ley y que nos va a aplicar tarde o temprano a todos los que vivimos en este país. Más o menos el único consenso que hay son en los dos grandes códigos, ¿no? En el civil y en el penal. Aunque después algunos deciden no cumplirlo. Hablaban de la corrupción. Pero todos sabemos que está bien y que está mal ahí escrito. Ahora, en el tributario se queja la mitad del país y la otra mitad no sabe ni qué pasa. En el previsional decimos, nos encanta la cobertura del 98%, nos parece un logro extraordinario, pero no sabemos cómo sostenerla en el tiempo. Es un engaño para nosotros mismos. Y en el laboral, igual. Para poder distribuir ingresos, que es la forma de tener igualdad real de oportunidades, hay que generar recursos. El Estado distribuye, el resto genera plata. Ah, y las PASO, si no me estoy olvidando yo también de las PASO. No quieren contestar sobre las elecciones, pasaron los 3. Yo creo que las PASO son
es un sistema que a los argentinos nos ordenó un poco en nuestro sistema un poco descontrolado, ¿no? Muchos partidos, muchas cosas. Ahora, las PASO nos permitían hacer alianzas más estables. Primero estamos entrando de a poquito, tardíamente, en una cultura de alianzas estables, y eso es una buena señal para la Argentina. Eso es bueno y hay que sostenerlo. Yo creo que las PASO son una herramienta, porque están vigentes, que nos ayudaban a sostener esa lógica. Ahora, si vos me preguntás a mí, creo que hay otros problemas que atentan contra la calidad a la hora de nuestro sistema electoral y de distribución de las responsabilidades o de los roles o de los cargos en lo público. Creo que hay que defender lo bueno de lo que tenemos. No hay que encontrarle muchas más vueltas a eso. Tenemos que decir, las PASO son buenas, déjalas ahí. El sistema de representación proporcional es bueno, déjalo ahí. El sistema de financiamiento político, gran tema, controlá, cuidá, que no se cuele nada, que nadie se tiente. Y entonces de a poco vamos saneando nuestro propio sistema político-institucional y la sociedad cree mucho más. Gracias, Fernando. Me gustaría hacerle un par de preguntas para ir concluyendo a todos. Hubo en el chat una pregunta sobre qué podemos hacer hoy los militantes de Juntos por el Cambio, que quiero conectar con el comentario anterior de Liliana y cosas que refirieron tanto Karina como Camila. Digo, ¿cómo hacemos para participar activamente en política los que no somos representantes en este contexto en donde las reglas institucionales de la democracia que se han mantenido desde el 83 para acá parecen en ciertos momentos estar a punto de quebrarse? Entonces, ¿cómo podemos en este escenario actuar de la forma más inteligente? Y en este sentido también yo quiero sumar a una cuestión más allá de todo lo que dijo Fernando recién sobre las PASO y preguntarles por la acordada de la Cámara, que más allá del sistema en sí de las PASO, se está poniendo sobre la mesa la cuestión de si será posible en este escenario de pandemia realizar las elecciones de renovación legislativa durante el 2021. Si esto es algo que se está conversando dentro del ámbito del Congreso y cuáles son las conversaciones que se están dando en relación a esta cuestión. Karina, ¿estás por ahí? Se me fue. Acá estoy, pero no me habilitaban el micrófono. Acá estoy. ¿Qué pueden hacer los militantes? Ayudar a ganar las elecciones. Esto es fundamental. Nosotros en el Congreso hoy somos una minoría. Creo que le decía Cami, es muy difícil cuando sabés que los 119 de Frente de Todos, más 2 bloques, uno de consenso federal, que es el bloque de La Baña, y otro bloque armado y adecuado a las necesidades del presidente de la Cámara, hacen que nosotros estemos en una real minoría. Y realmente hemos logrado mucho. Y eso tiene que ponerse en valor. Hay que empezar a ver el vaso medio lleno. Yo entiendo la pandemia, el desazón, la zozobra, el hastío. Yo estoy igual. Acá hablábamos hace un rato, nadie soporta esta situación, pero lo que tenemos es que ponerla en valor porque somos militantes políticos y tenemos que mostrarle la luz en el fondo del camino a cada uno de los ciudadanos diciéndoles, es por acá, allá está la luz. Y ese trabajo no lo pueden hacer solo los referentes, los dirigentes, los que hoy estamos en la toma de decisiones, sino es en colaboración con la cantidad inmensa de militantes que hoy están, que además a través del uso de las tecnologías, un tema que me gusta mucho, hay que aprovecharlo. Y digo esto porque antes, y esta conceptualización del poder cambió, antes el que concentraba la información era el que tenía el poder. Y hoy el que difunde la información tiene el poder. ¿Por qué? Porque construye seguidores.
Entonces hay que animarse como militantes a tomar posiciones. Hay que hacer de cada uno de los temas una posición política y construir a partir de ahí una conversación distinta. Una conversación distinta que nos ayude el año que viene a ganar elecciones. Y yo hablo del año que viene porque se necesita el Congreso para cambiar la ley de las PASO. No va a haber pasos, o sea, no se va a poder cambiar ese modelo si no pasa por el Congreso, si no va a ser un escándalo. Bueno, no me quiero aventurar a todo el escenario trágico que podría ser si por decreto, por DNU, quieren sacar las PASO, ¿no? Pero digo, en ese contexto estamos hablando con el oficialismo, le estamos diciendo no se hagan los locos, y en ese sentido me parece que la Cámara Nacional Electoral lo que hizo con la acordada, si la leemos detenidamente, fue advertir. Para mí es un aviso. Es un aviso diciendo, estamos en esta situación, que no nos agarre el año que viene, no me vengan a decir que el año que viene no va a haber elecciones, porque yo ya estoy avisando. Y le estoy avisando al poder político. Y nos está avisando a nosotros. Y nosotros ya entendimos el mensaje y estamos viendo cómo vamos acompañando ese proceso, advirtiendo estas situaciones. Estas alertas es parte de la política de control que nosotros tenemos que llevar adelante como oposición. Pero vuelvo al punto inicial. La militancia es la raíz de la existencia de los partidos políticos. No hace falta tener un cargo. Lo más importante es cómo cada uno puede trabajar al interior de su círculo social, de su capital social, de su entorno, de su comunidad, y cómo eso se va replicando en dar mensajes claros y escuchar. Insisto en este punto, nosotros desde la oposición, siendo una minoría, hemos logrado muchas cosas. La ley de economía del conocimiento, que como bien explicaba Cami, la pudimos sacar en consenso con el oficialismo. Nunca hubiésemos podido participar de esa decisión si no hubiésemos tenido un sistema virtual mixto en donde el presidente de la Cámara lo que busca es el tratamiento de proyectos consensuados porque tiene miedo que se le arme un despelote en el debate. Entonces ahí nosotros conseguimos imponer, como el proyecto de plasma también, el registro de plasma, son proyectos que llevó adelante la diputada Mendoza y la diputada Oliveto. Después, a último momento, se subió Máximo Kirchner, pero eso es parte de lo anecdótico. Lo importante es que las ideas y los trabajos que nosotros estamos llevando adelante en el Congreso, con una cantidad de proliferación de proyectos, ni les quiero contar los pedidos de informes. Pedidos de informes, citaciones a los ministros que vienen y tratan de hacer su show y después se mandan versiones como usar el ciberpatrullaje para medir el humor social y sigue dando explicaciones la ministra Frederick de su gestión que realmente deja mucho que desear como ministra. Eso se logró en el Congreso y eso pasó en una audiencia en el Congreso. Yo entiendo que el Congreso a veces es bastante difícil de seguir en términos de lo mediático, lo efectista, lo rápido, pero hay interlocutores. Tenemos interlocutores del Congreso que están hoy permanentemente explicando cuál es nuestra línea de acción. Y a partir de ahí, tomar ese mensaje, comunicarse más directamente con sus referentes y buscar entre todos subir el número que necesitamos para ser mayoría en el Congreso. Eso nos va a cambiar la realidad. Y estoy hablando del año que viene. Ni siquiera estoy hablando del 2023, que no tengo dudas que vamos a ganar las elecciones y ser gobierno otra vez. Gracias, Karina. Digo, bueno. Dale. A ver. Primero comparto ahí con Andrés Oppenheimer que estaba hablando de los diputados de La Baña y los diputados que representan a provincias cuya mirada debería ser más cercana a la nuestra, donde están muy cerca. Comparto que hay que hacer un trabajo y que creo que ahí todos podemos contribuir, tanto con los diputados que hoy los representan, como con el mundo de los peronismos o de todo lo que hay en el centro, que hoy está ahí, que hoy está ahí, y que en muchos casos, como lo fue ahora con Vicentín, también tiene una mirada respecto de lo productivo interesante para que tengamos cerca. Yo creo que como militantes y como dirigentes, porque acá somos una diversidad de personas que, primero, la unidad a veces parece irrelevante mencionarlo, pero si uno mira la historia reciente de las elecciones previas al 2015,
la realidad es que hoy estemos hablando de un bloque de 116 diputados y de los tres y varios, digamos, y los espacios que hoy integramos Juntos por el Cambio, unidos y con perspectiva de seguir unidos y de seguir trabajando en un proyecto político al 23 y al 27 y en adelante, es una novedad en la democracia argentina que hay que realmente valorar y apreciar. Entonces ahí me parece que, digamos, a veces parece que hablamos de la unidad como si fuese algo para comer, pero realmente me parece que no es menor, porque es un trabajo, y acá hay muchas autoridades partidarias, constante, duro y difícil, porque hay distintas perspectivas, distintas miradas en varios de los temas estratégicos, técnicos, políticos. Creo por eso está bueno el espacio de las tres fundaciones para pensar también desde lo filosófico y además de lo técnico, de la mirada, con lo cual la unidad creo que es elemental. Y segundo, algo que me parece muy importante, es el trabajo territorial de candidaturas de concejales, de intendentes, de legisladores locales. Es imprescindible, porque la estructura histórica que tiene lo que hoy es el Frente de Todos en cada distrito del país, es muy importante que nosotros, si no la llegamos a equiparar, estemos ahí. Pero eso implica también, no es para todos, pero también implica un desafío personal de animarse a construir en las localidades donde cada uno está viviendo, trabajando y generando. Me parece que otro paso importante es, hay poco tiempo para el 21, pero realmente esas discusiones hay que darlas. Yo creo realmente que las cosas se cambian metiéndose, digamos. Ahí es donde efectivamente se dirime la posibilidad de transformar, porque si no también uno siempre piensa, ¿a quién le da el lugar si uno se corre? ¿No? O sea, es tanto más amigable y más cómodo trabajar desde lo privado, digamos, cuando me pasó también, es más amigable, uno se siente, es un entorno menos, no menos desafiante, pero menos agresivo. La política es muy agresiva y muy difícil, y creo que lo sabemos todos, pero creo que también si no le damos esa diferencial o esa transformación o esa mirada de cómo desde gobierno local hacia arriba transformar las miradas, realmente no cambia nada. Entonces te encontrás muchos intendentes que están hace un montón de tiempo y que no te aportan una diferencia de transformación o que no están con cabeza de mundo, de futuro, de cómo incorporar a los jóvenes que decíamos de 15 a 18 años, o cómo integrar las tecnologías para tener mejores datos, para proveer mejores servicios y hacerlo de manera más eficiente. Es decir, tenemos un montón de rubros. Creo que es importante también que muchos de ustedes que quizás hoy no estén vinculados con lo local, me parece que es un desafío interesante que nos involucremos con lo local. Y por último, alguien preguntaba por este año, o sea, ¿cómo hacemos estos, a partir de ahora, digo, mañana, cómo podemos hacer para seguir contribuyendo a la República, a las instituciones, a sostener la unidad en Cambiemos? Bueno, creo que nosotros nos dedicamos mucho a castigarnos a nosotros mismos, pero si miramos cómo nos están mirando del otro lado, vemos que también están con sus reparos, digo, también ven que hay una fuerza que emergió, que tiene su relevancia y su poder, que no es lo mismo que antes. Digo, por eso tanto esfuerzo por dividir, por partir, por buscar fisuras, grietas. Digo, eso habla quizás más de ellos que de nosotros. Entonces ahí es donde me parece que importantísimo el trabajo de conocernos, más allá de que tengamos opiniones distintas y las respeto a todas, pero que nos tomemos el trabajo también de entender cuáles son los objetivos detrás de esas opiniones, que busquemos esos puntos en común. Divergencias vamos a tener, y acá Lars, que viene de un país que tiene una enorme historia de coalición y de trabajo a través de los partidos, nos puede ilustrar lo importante que es encontrar esa estabilidad política que también te da el diálogo con el otro. Así que ahí eso no me parece, nunca está de más, y creo que invertir el tiempo en encontrar puntos en común dentro de nuestra coalición y con aquellos que vemos que están también más cerca, que tenemos que arrimar hacia una mirada donde no esté penalizado el capital, por ejemplo, o sea, donde no esté penalizado producir, tener una pyme, generar una mirada donde el mundo es una oportunidad y no una amenaza de la cual hay que cerrarse, donde el progreso y la movilidad social ascendente queremos que efectivamente suceda y no que quedemos eternamente rumiando sobre los mismos problemas históricos. Entonces, me parece que también realmente vale la pena que le destinemos tiempo a entender nuestras posiciones, por más de que nos generemos muchos ruidos entre nosotros, al final creo que siempre sale algo bueno. Del Congreso es algo que aprendí después de años del Ejecutivo, que siempre del diálogo que lleva mucho tiempo surgen cosas muy positivas. Así que creo que escucharnos entre nosotros y seguir debatiendo es un gran paso para apuntar a la unidad para el 23. Fernando, tenés vos el cierre.
Preguntaban por qué se puede hacer desde la militancia, ¿no? Yo siempre pensé que la militancia es tener un compromiso y moverte por ese compromiso, no solo tenerlo, no solo tener los valores de tal o cual cosa, sino moverte por ese compromiso, por esos valores, por esas ideas. En definitiva es defender lo que vos crees que es bueno. Y me parecen dos cosas. En este tiempo, en este periodo de Cambiemos en el gobierno, elecciones, salida de Cambiemos, llegada de vuelta del PJ, si vos querés, con su nuevo apellido, no sé cómo se llama ahora, Frente de Todos, porque todo es lo mismo. Hay una gran novedad, una inmensa novedad. Primero, el PJ agendó que en Cambiemos hay una determinación de unidad, como decían tanto Camila como Karina, y que eso no se modificó con la salida de Cambiemos del gobierno. Es más, los gobernadores están, los intendentes están, los legisladores en las cámaras del Congreso Nacional están, pero además están en las cámaras, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y es un inmenso equilibrio. No somos a veces conscientes de lo que representa tener mayoría en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Ni siquiera podemos dimensionar lo que estaría hoy tratando de hacer el gobernador de la provincia de Buenos Aires sin un freno institucional como no tener mayoría en ambas cámaras. Entonces, eso es una novedad inmensa. Pero la segunda es, cuando uno piensa que los militantes son solo aquellos enrolados con algún partido, creo que nos quedamos con una visión un poco chica de lo que es militar. Yo creo que hay infinidad de ciudadanos que comparten nuestros valores, nuestras visiones, que quieren poner los mismos límites que nosotros y que probablemente no hayan militado, no estén afiliados, no vengan a nuestras actividades de los partidos que integran Cambiemos. Ahora, los gobiernos y sobre todo este gobierno sabe a partir del resultado electoral, sabe a partir de las manifestaciones públicas, no solo por las redes sociales, sino también en la calle, que hay una sociedad argentina dispuesta a poner límite al abuso de poder, que no come más vidrio. Entonces, esas son las grandes novedades y hay que sostenerse en eso. Si vos me preguntás cuál es el rol de cualquier ciudadano comprometido, fundamental es ese, defender algo que no querés que te quiten. Si estás en un partido, mejor. Si no estás en un partido, te vas a encontrar igual en la misma marcha. Y es por eso que el presidente de la Nación encontró la mejor excusa de todas para no dejarnos salir. Probablemente porque, escudado en un acto de responsabilidad, porque todos nos metimos en nuestras casas un poco por miedo, mucho por responsabilidad, pero queremos salir a la calle a ejercer nuestro derecho ciudadano. Y vamos a salir el 17, va a haber un gran cambio. Porque vamos a seguir respetando el cuidado, vamos a volver todos con barbijo, vamos a respetar la distancia, vamos a tener mucho más cuidado que antes, pero vamos a salir. Quiero celebrar el tono que hacia el final fueron tomando las intervenciones, porque realmente es algo muy complejo en esta circunstancia actual crear esperanza, y los tres lo lograron, así que quiero agradecerles por eso. Quiero volver a agradecerle a Lars y a la Fundación Naumann, a Karina, a Camila y a Fernando. Muchísimas gracias a las tres fundaciones. Para nosotros es muy importante encontrar a las tres fundaciones unidas en actividades, y los que somos militantes de Cambiemos, más que militantes de alguna de las fuerzas en particular, eventos como estos realmente nos dan esperanza sobre nuestras instituciones y sobre el futuro de nuestra democracia. Así que gracias a las instituciones y gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos por estar hasta el final. Gracias.